¿Por qué? Porque vamos a comenzar con los ganadores y con los perdedores de la segunda semana, donde están todas las grandes ligas compuestas. ¿Por qué? Porque hay equipos que ganaron muchísimo esta semana, que han ganado efectivos de cara a sus objetivos y a sus metas, y otros que lo han perdido todo. Y ya van a entender por qué o que lo han perdido todo. Porque comenzamos primero con Andoni Iraola. El español se meó tácticamente al Tottenham él solito. Fue un partido que, por si no lo vieron, era sangrante. Yo tuve la posibilidad de comentarlo en el canal de Londres Blanco, que de paso váyanse por favor a suscribirse ahí, que también me apoyarían muchísimo a mí y a toda la gente que trabaja en ese canal. Pero comentándolo el partido, es que la conclusión que teníamos era sangrante. ¿Por qué? Porque el Bournemouth presionaba muy, pero que muy bien. Y no solo presionaba muy bien, sino que el Tottenham básicamente no jugó. No jugó ese partido. El Bournemouth es un equipo muy agresivo, que se nota la mano de Andoni Iraola y que es un poco como lo era Thomas Frank, ahora en el Tottenham, un cazagigantes. Un equipo que contra los grandes les complica muchísimo, que en ese papel de ser un poco el inferior termina aprovechando muchísimo al ser agresivo, más agresivo que lo habitual y no yéndose a encerrar. Dominó perfectamente el partido el español, y alguien que dominó perfectamente el partido y que va a tener muchísimas papeletas para seguir dominando el ataque de su equipo es Joao Pedro. ¿Por qué? Porque el brasileño una semana más anota, lleva desde el Mundial de Clubes prácticamente anotando todos los partidos, quitando el partido contra el Crystal Palace, y que ahora con la lesión de Liam Delap, con la marcha de, bueno, Mark Guiu que ya se había ido, pero la marcha de Nicolas Jackson al Bayern Múnich, es que es el único delantero en el equipo, al menos por un mes, mes y medio. Entonces, por si quieren a alguien en fantasy, busquen a Joao Pedro, creo que es un buen momento para ir por él. Pero y hablando meramente de entrar en el juego, es que ya no solo los goles y lo que aporta en el juego, es que es un futbolista que está siendo trascendental ahora con la lesión de Cole Palmer. eh, Joao Pedro se está imponiendo como uno de los grandes fichajes del mercado, de este mercado veraniego. Y me está gustando mucho lo que está dejando este Chelsea, sobre todo en ataque. En defensa aún hay dudas, hay lesiones y al final no cerraron a nadie. Cole Palmer igual ya vuelve normalmente. Sí, igual, aunque vuelva, Joao Pedro va a ser el nuevo titular. Porque tienes a Estebao, porque traes a Garnacho, porque tienes al mismo Palmer. Pero es que sin Delap, sin Jackson, tienes a un Joao Pedro que va a ser tu único delantero. Pero podemos pasar al tercer nombre de esta lista. Y el tercer nombre es uno seguramente muy desconocido para la mayoría de ustedes. Y es Matías Fernández Pardo. Un hispano-belga, sí, supongo que sí es hispano-belga porque es tanto belga como español, que va a jugar para la selección española y que, bueno, y era una promesa en el Genk, que llega la temporada pasada al Lille y que deja muy buenas sensaciones, aunque termina lesionado una gran parte de la temporada. Y esta era más o menos su temporada de consagración. Se marchaba Zegrova, se marchaba Jonathan David. Y en este partido contra el Lorient marca dos goles, siendo el delantero centro del equipo. Él es extremo, naturalmente. Y teniendo que reemplazar a un Olivier Giroud que está siendo fundamental para este Lille. Ya no solo en los goles, sino lo que brindaba en apoyos y en duelos aéreos. Aprovechó que también el rival era un recién ascendido, es cierto, pero Fernández Pardo parece y se está pintando a ser la próxima gran venta del Lille. Ese gran jugador que se puede ir por muchísimo dinero a la Premier League, un jugador muy de perfil Premier League, muy vertical, muy bueno en el regate y que me gusta muchísimo y que genuinamente puede irse haciendo su nombre. A ver, creo que el último gran extremo que salió de Lille, además de Nicolas Pepe, fue Eden Hazard. Y no digo que vaya a ser un Eden Hazard, ojalá no lo sea en el Real Madrid y sí en el Chelsea, pero creo que este talento es un talento diferente al resto. Creo que me parece mucho más gordo que, o sea, como talento, no como persona, un mucho mejor talento que Edon Segrova, que Ikoné, inclusive te podría decir que Pepe, porque Pepe era un jugador mucho más decisivo que talentoso. Fernández Pardo me parece increíblemente infravalorado como promesa. Luego vamos con el Everton, que, a ver, creo que un poquito empieza a calentarse un poquito el hype de nuevo con el Everton, así como en su momento regresó cuando, bueno, cuando llegó James Rodríguez, Carlo Ancelotti, se generó otra vez el gran hype con el Everton, después se desplomó, pero ahora con David Moyes, que regresa donde fue feliz, donde se volvió exitoso, aunque en el West Ham también fue muy exitoso. Y otra vez con juego pragmático, con juego defensivo, con juego de contragolpe.
termina ganándole 3-2 a los Wolves, demostrando que sobre todo el ataque funciona muy muy bien. Jugadores prácticamente rescatados. Tal vez no Tierno Barry ni Beto, pero sí en el caso de Grealish y de Dewsbury Hall. Grealish se cascó un partidazo increíble y yo creo que el Everton está muy por debajo del nivel de Grealish, pero creo que al extremo inglés le conviene estar en un equipo así, ser la cabeza de ratón de un equipo. A mí me gusta muchísimo lo que hemos visto de Grealish. No sé si le va a dar para ser un equipo de Europa League, digamos. Un equipo de Europa en general. Pero creo que el Everton no va a estar peleando por el descenso esta temporada. Va a estar más cerca de esa contienda por competición europea. Y es un equipo que emociona muchísimo. Sobre todo porque no se le ven principales falencias defensivas. A pesar y ofensivamente, que es un equipo que depende muchísimo del individualismo de sus jugadores. Tiene a jugadores como Dwight McNeil, como el mismo NDI, que son que son buenos, de cierta manera, de cierta manera autosuficientes, pero que traes a un Jack Grealish que es en esencia eso, un jugador que cuando le das libertad es que es de lo mejor de la liga. Y uno que está haciendo de lo mejor, ya no solo de la liga, sino del mundo, es Dominic Szoboszlai. Porque en los últimos dos partidos le ha tocado jugar de lateral derecho. Y aunque todos pensábamos que con la llegada de Florian Wirtz, de Hugo Ekitike, de ahora ya van a haber otros los ganadores, se queda sin puestos en el ataque porque Gravenberch y McAllister hacían más sentido en ese centro del campo. Pero el húngaro se termina imponiendo de lateral derecho. Por encima de Conor Bradley, por encima de Jeremy Frimpong. Obviamente él está jugando en esta posición porque esos dos estaban lesionados. Pero lo está haciendo pero tan bien, sobre todo defensivamente. Y aunque en ataque también está aportando muchísimo, sella una actuación magnífica. También es cierto que contra un Everechi ese que venía de debutar, contra un Martinelli que es Martinelli, lo poco que aporta es muy pobre. Se vio muy pero muy bien al húngaro. Ya desde el partido contra el Newcastle se estaba viendo un buen nivel del 8 de Liverpool, que termina sellando con un golazo, un gol al estilo de Declan Rice contra el Real Madrid. Un gol que más al ángulo lo arruinabas y termina dándole una victoria que tal vez no merecía el Liverpool, pero que le hace muy bien de cara a querer competir de nuevo esa Premier League. Ahora vamos con la siguiente parte de los ganadores. Y aquí hay mucha Liga Española, así como antes había mucha Premier. Y vamos a comenzar con Joan García. ¿Por qué pongo a Joan García? El partido del Barça, honestamente, me preocupa en mayor o menor medida de cara a largo plazo. Pero la única certeza o lo único que me dejó seguro de este partido del Barça fue el nivel de Joan García. Había muchas dudas con su llegada de si al ser un portero del Barça donde te van a llegar menos que en el Español y que esas llegadas menos van a ser sobre todo más claras, si va a poder mantener el nivel parador que tuvo en el Español. Y es que lo mantiene. Y es que yo lo mencioné desde su llegada, es uno de los mejores prospectos de portero en el mundo. No por nada te estaba buscando toda la Premier League, te estaba buscando el mismo Arsenal. Y es que es un fichajazo. Es que este va a terminar, a mi parecer, entre los 5 mejores fichajes de la temporada. Joan García demostró, es que, a ver, no es por ser, como decirlo, fanboy de Joan García, pero es que quiero que entiendan que no vemos a un portero con esa capacidad de achicar con tanta velocidad y agresividad desde Víctor Valdés en el Fútbol Club Barcelona. A un portero con la seguridad en salida, ya no solo de balón, sino en ser este líbero desde los buenos momentos de Ter Stegen. Y de los buenos momentos de Ter Stegen me refiero hace casi ya 10 años, o 10 años ya. A un portero así de atajador. Quiero obviar la temporada casi perfecta de Ter Stegen, pero desde posiblemente Claudio Bravo. En serio, es que Joan García o sea, tiene todo para ser el mejor portero de la última década en el Barça. Lo tiene todo, es que es todo lo que a este equipo le faltaba. Es un jugador que te gana puntos. El punto ayer que gana el Barça, porque no es de que pierda 3 puntos, gana un punto en Vallecas, lo gana por Joan García. Y otro jugador que es capaz de ganar puntos es Arda Güler. Y su gol, al fin y al cabo, fue un gol con la portería vacía. Pero eso no es con lo que me quedo. Me quedo con que Xabi Alonso está entendiendo mucho más lo que le tiene que pedir y lo que le tiene que dar a Arda Güler. Porque el turco ya no está siendo
tan necesario en la base de la jugada, aunque él se sigue viendo en mayor o menor medida, pero es un jugador que está teniendo mucha incidencia en el tercio contrario. Y es ahí donde Arda Güler es uno de los mayores talentos en el mundo. En el mundo, punto. Se le está viendo con mucha más libertad en el ataque, con mucha más fluidez y sobre todo siendo incisivo en pase y demostrando de que es de lo mejor que hay en este equipo. Y de que Ancelotti hizo un gran error en no haberle dado muchos más minutos. Ya no lo estamos viendo tan en la banda, sino más en la frontal. Y eso es lo que más me gusta de Arda Güler. Está siendo muy importante en el equipo de Xabi Alonso. Es un jugador fijo para mí. Y creo que cuando vaya ganando más minutos, más ritmo, va a ser un jugador que va a agarrar mucha más experiencia. Y no solo eso, tal vez con esa experiencia poderlo ver un poquito más atrasado, donde le pueda pedir y necesitar más el equipo. Pero creo que ahora, donde se le está viendo más cerca del área, es donde más puede lucir a corto plazo y donde más decisivo es. Como que Anthony sí fichó por el Betis. Sí, ya es oficial. Es más, vamos a hablar de eso en la siguiente. Bueno, no en la siguiente, pero en la de después, en la parte de después. Porque vamos a hablar de los fichajes. Joan García cada día intenta ser Courtois. Sí, intenta ser Courtois, solo que Courtois no sabe jugar con los pies. Es lo único. Es lo único que los diferencia. Luego vamos con Nicola Pepe, alguien que ya mencioné en la primera parte de los ganadores. ¿Por qué? Porque se asemejaba, o el último gran extremo había sido Nicola Pepe, que había salido del Lille. Y tras un paso atropellado por el Arsenal, una aventura por Turquía y un mal regreso en Francia en el Niza, llega al Villarreal la temporada pasada y hace una gran final de temporada. Me trabé, perdón. Bueno, y es que después de de un paso algo atropellado también por Francia, regresando al Niza, termina siendo una gran segunda mitad de temporada en el Villarreal. Y ahora, en este arranque de temporada, está siendo prácticamente el mejor jugador de la liga. Un jugador que ya se alejó de la banda y que está siendo básicamente un media punta. Un poco la reconversión que tuvo a José Pérez la temporada pasada. Y es que se le está viendo con muchísima libertad, con muchísima inteligencia. Y sobre todo tiene ese gol que lo había caracterizado en el Lille. Está siendo un jugador decisivo. Está siendo un jugador, eso, imponente. Y yo creo que si mantiene este ritmo, si las lesiones lo respetan y si el Villarreal le da el contexto adecuado, aunque es cierto que ahora regresa José Pérez, que está Gerard Moreno y que acaban de anunciar el fichaje de dos delanteros, uno canadiense que no pienso pronunciar porque es imposible nombrarlo, y de George Mikautadze, tal vez lo podamos ver mucho más en la banda, pero me está gustando muchísimo tal vez para la rotación en ese doble punta. Y luego vamos con Antonio de Triana, con Anthony, con el que me arrepiento de no haber comprado su camisa, de haber pagado esos 3 euritos más para que diga Anthony y no Isco. Pero bueno, Isco también era una buena compra de camisa. Y es que Anthony para mí es de los grandes ganadores de este fin de semana. Bueno, de hoy realmente. ¿Por qué? Porque llega de manera definitiva por 22 millones de euros al Betis. Y es que es donde él brilló. Es donde él pertenece. Es un jugador que tanto en el Ajax como se vio en la segunda mitad de temporada, cuando tiene confianza y cariño de la gente, es de lo mejor que puedes encontrar. Y es que va a ser de los mejores jugadores de la liga, Anthony. Hay poco más que añadir, porque es que ya sabemos lo que nos puede dar Anthony en la liga, en el Betis de Pellegrini, y es algo que yo creo que el Betis necesitaba tanto a Anthony como Anthony necesitaba tanto al Betis, porque creo que en un arranque nuevo se le hubiera atragantado un poco un fichaje nuevo. Yo creo que en Sevilla va a ser alguien muy feliz y que va a dejar muchísimo que hablar en esta última temporada, bueno, en esta próxima temporada más bien. Y otro de los ganadores es Alexander Isaac. El sueco por fin consigue su berrinche de salir del Newcastle y llegar a Liverpool. Y es que lo que consigue es llegar y formar un tridente o un cuarteto o un ataque en general histórico en la Premier League. Para mí me parece un gran ganador porque creo que va a conseguir jugar Champions League constantemente, ponerse por fin a la altura de los mejores delanteros del mundo, que creo que el hecho de jugar en el Newcastle o le impedía al público en general de meterlo en esa lista. Y yo creo que ahora Alexander Isaac por fin va a tener ese envión mediático que necesitaba. Y a ver, yo creo que aquí un perdedor, podríamos hacer esto como un poco de la transición, sería el Barça, que tal vez lo podría querer la temporada pasada. Pero bueno, ya está casi al cerrarse este fichaje.
Y vamos ahora con los perdedores. ¿Por qué? Porque si hay ganadores hay perdedores. Y uno que lo había puesto antes de que lo despidieran, pero lo despidieron hoy en la mañana. Y es Erik Ten Hag. Este me duele muchísimo. Porque yo le tenía mucha fe a Erik Ten Hag en el Bayer Leverkusen. Es más, mi primer video de regreso de mi año sabático, bueno, no año sabático, pero meses sabáticos de estudio, fue hablando del nuevo Bayer Leverkusen, un equipo que me gusta muchísimo en Alemania y que le tenía mucha fe a Erik Ten Hag porque pensaba que su paso en el United había sido más atragantado y complicado por el contexto y la situación del equipo que por realmente la situación del entrenador. Y a ver, es cierto que es algo injusto el Leverkusen que le haya dado simplemente 2 partidos, básicamente, y de que no hayan confiado en él, pero creo que tienen un poco flashbacks de lo que pasó con Gerardo Seoane, que empezó también mal la temporada y que tuvieron que recurrir por Xabi Alonso. Y esto lo que me deja claro es de que Leverkusen realmente no confiaba del todo en Ten Hag. Creo que querían definitivamente a Cesc Fabregas y que Ten Hag fue un poco el plato de segunda mesa, pero que tampoco les terminó convenciendo mucho. La pretemporada no fue buena, eso es cierto, pero la verdad es de que me duele mucho, porque es un entrenador que me gustó muchísimo en el Ajax y que yo he pedido para equipos como Bayern o Barcelona en su momento, pero creo que también se fue un poco injusto, no se le dio nada de tiempo, es más, hay fichajes del día de hoy y de ayer que él no va a poder ni siquiera dirigir o tener la posibilidad de incorporar. Entonces es un poco mal. Luego vamos con el Arsenal. ¿Por qué? Porque hay que funar al Arsenal. Eh, Otro partido más, importantísimo. ¿Por qué? Porque este es uno de los partidos contra el Liverpool que vas a recordarte al final de temporada. Si los ganaste o los perdiste. Y lo perdiste. Lo perdiste no por lesiones, no por decisiones arbitrales. Lo perdiste porque no fuiste contundente. Es cierto que tuviste la lesión de Saka, que tuviste la lesión de este, del otro. Discúlpame, pero lesiones tienen todos. El Liverpool no tenía un lateral derecho. Y Szoboszlai rindió. Madueke, irónicamente, fue lo mejor del partido del Arsenal. Entonces, yo creo que los argumentos se le van acabando al Arsenal. Ojalá este sea un punto de inflexión y que realmente sea un envío anímico para pelear de verdad y no perder esos puntos tontos que suele perder el Arsenal en la liga. Pero parece que la historia del año pasado se repite, que es un Liverpool que sin merecer mucho gana, o bueno, no ganas, o sea, es prácticamente los mejores equipos del mundo, pero sin ser el mejor en todos los aspectos, y el resto de equipos que pierde puntos tontos. Y otro equipo que pierde puntos tontos es la Atalanta de Ivan Juric. No me gustaba para nada su fichaje, lo pueden ver en el video de las predicciones, que pongo al Atalanta décima, y es por esto, porque este arranque de temporada ha sido decepcionante en todos los aspectos para la DEA. Ofensivamente no se están encontrando, defensivamente no está bien el equipo, y es un equipo que ha perdido puntos fue contra un recién ascendido, contra Pisa y contra este que fue contra el Parma. Son puntos que tienes que ganar si quieres entrar, deja tú en Champions, en Europa, porque la entrada a Europa está muy muy cara en ¿cómo se llama? En Italia. Y es cierto de que fue recomendado por Giampiero Gasperini, el entrenador serbio, pero a mí no me sorprendería que Juric antes del parón de octubre fuera despedido. En serio, me duele por el tema de la DEA, porque es otro equipo que me gusta mucho, pero es que en serio, el haber ido por un entrenador que tanto en Roma hizo aguas y sobre todo en Southampton hizo un desastre, no veo cuál era el sentido. Luego vamos con la defensa del Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque la defensa del Bayern Múnich volvió a dejar dudas. Irónicamente no por Upamecano, sino porque cuando tu defensa la conforma Konrad Laimer, que es relativamente irregular, Stanisic, que no es lateral izquierdo, y Jonathan Tah, que es un hijo de un sistema, y un Manuel Neuer, que ya no es tan diferencial como antes. Esto es lo que pasa, que un equipo de pelea por el descenso casi te remonta un partido que tenías en la bolsa. Eh, y eso es un partido contra el Augsburg. Ahora hay que ver lo que pasa en Champions League. Mucha gente pone al Bayern como uno de los principales candidatos, pero yo no lo veo, porque es un equipo que defensivamente es muy muy flojo y no se reforzó bien. Entonces es ahí donde entran mis problemas con el Bayern Múnich. Y otro equipo con el que tengo problemas es con la Real Sociedad, porque Sergio Francisco no está dando con la tecla, porque la Real Sociedad no se está encontrando, porque se está viendo más una temporada pasada 2.0 más que un nuevo inicio de ciclo.
Y yo creo que eso es lo más preocupante con la Real, que es un equipo que tiene que estar peleando por Europa y que no lo está haciendo. Está siendo de los peores equipos de la liga. Es un equipo irreconocible. Es cierto que perdiste jugadores clave como lo fue Subimendi o Aguiar, y que los fichajes tampoco son del mismo nivel, pero es que eso no te priva de no ser competitivo, de que tienes aún una cantera muy, pero muy buena, de que tienes a jugadores seleccionados nacionales que dan muchísimo rendimiento. A ver, hay que ver cómo llegan ahora los fichajes tanto de Carlos Soler como de Ángel Herrera. Pero es que es muy, muy decepcionante este arranque de la Real, sobre todo de cara a, pues, puestos europeos. Y con el último grupo de perdedores, vamos primero con Hugo Ekitike y Cody Gakpo. Porque por más de que sean para mí los dos mejores del ataque de Liverpool, creo que ambos pierden con la llegada de Alexander Isaac. Que en el fútbol hay 50 y pico partidos y hay que ir rotando. Sí, pero en el día D, en la hora H, Ekitike va a jugar por izquierda y Gakpo va a ser suplente. O Gakpo va a jugar por izquierda, donde no perdería tanto, y Ekitike va a ser el que juegue en la banca. Y es ahí donde creo que pierden estos dos. Gakpo creo que es un futbolista que ha sido importante para el Liverpool este último tiempo y Ekitike ha demostrado ser prácticamente lo mejor del ataque este inicio de temporada, porque Salah no ha estado bien, Virt tampoco, y Gakpo y Ekitike han sido lo mejor, y con el fichaje de Isaac te cagas en estos dos. Un poco irónico, la verdad. Y otro que, hablando de ironía, es Rodrigo. ¿Por qué? Porque hace una semana el madridismo lo quería y que Vinicius se tiene que ir, que es un grosero, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora Rodrigo no solo se va a quedar un año más donde se va a comer todo el banquillo, sino que Vinicius volvió a dar flashazos de regularidad de ser otra vez ese jugador. Digo flashazos porque no es nada seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Que si Vinicius está en ese buen estado de forma, más Tantuono está jugando bien por derecha, tienes a Arda Güler en la media punta y un Mbappé insustituible, ¿qué va a pasar? Papito, Rodrigo no va a jugar, va a bajar su valor y menos equipos lo van a querer el año que viene. Y ahí perdió Rodrigo, por ego, por no querer irse, por realmente no quererse ir cuando se tenía que ir, que era incluso la temporada pasada. Esta temporada ya era un poco tarde. Yo creo que aquí tanto el Real Madrid como Rodrigo pierden. Yo jamás dije eso de mi Vini. A ver. Y luego otro que lastimosamente no va a salir y creo que pierde muchísimo es Kobe Mainu. A menos de que cambien de entrenador tarde o temprano, que no me sorprendería que lo hicieran con la salida de Amorim. Pero el inglés, que pasó a ser de los mayores talentos y para muchos incluso Golden Boy la temporada pasada, con justos argumentos, es que está relegado al banquillo. Es que está relegado a jugar contra equipos de cuarta división. Y ni siquiera a veces. Duele muchísimo porque era un jugador muy muy emocionante, un futbolista que puede ser interesante, pero que Amorim simplemente no lo ve. No lo ve. Y lo peor es de que cuando la gente habla de que al Manchester United le hace falta cosas en el centro del campo, se podría intentar con alguien de la casa como Kobe Mainu, que ha demostrado ser un talento generacional. Y parece que a menos de que un entrenador lo venga a rescatar, yo creo personalmente que puede pasar algo parecido con Rashford. Talento generacional que se te va y que muy seguramente te vaya a doler muchísimo cuando destaque en otro equipo. Otro perdedor me parece el Manchester City de Pep Guardiola. A ver, yo era de la gente que defendía el hecho de que nunca hay que dar por vencido a un equipo de Guardiola, nunca hay que hacerlo de menos, pero otro de los argumentos era que no estaba Rodri, ahora está Rodri. Otro de los argumentos era que hay muchas lesiones, ya no hay lesiones. La mera verdad, yo creo que estamos más cerca del declive del City que del renacer del City. O de volver a ver ese equipo dominante. A ver, también es sobre reaccionar un poco porque vamos 3 partidos y todo puede pasar. Pero me cuesta ver este equipo del City, se le ve gris, se le ve apagado, depende muchísimo de lo que pueda concretar Haaland y de lo que puedan generar individualidades como Marmoush. Y es que eso es lo que más preocupante de todo, que dentro de este mecanismo de Pep no se está viendo reflejado la mano de uno de los mejores entrenadores del mundo, como supuestamente lo es, y los futbolistas tan relegados a un equipo, o bueno, a un sistema tan mecanizado, no pueden brillar de la mejor forma. Y eso es lo que más preocupa en el City. Y por último, vamos con el Big 8 o el Big 8. ¿Por qué? Porque mucha gente estos últimos años ha querido hablar de que ya no son solo 6 grandes en Inglaterra, sino que son 8. Pero bueno, el Aston Villa, por más de que haya entrado a Champions League la temporada pasada, económicamente no puede competir contra los del Big Six. Y ahora vemos un equipo de Aston Villa muy,
pero muy endeble. Y personalmente creo que es un equipo que le va a costar muchísimo entrar otra vez en Europa. Y luego tenemos al Newcastle, un equipo que está en Champions League, pero que acaba de perder a su mayor figura. Y que si su idea era entrar constantemente en Champions League y entrar y romper, perdiste a tu mayor argumento competitivo, que era un jugador top mundial. Si el Newcastle quería realmente ser un grande, ahora es que no es de que haya dado un paso atrás, dio tres. Porque por más de que traigas a Visa, por más de que traigas a el tema de que es un proyecto, va a costar muchísimo volver al punto en el que terminaste la temporada pasada. Y eso es lo que más duele para estos equipos ingleses que buscan irrumpir esa élite, sí, esa prácticamente élite en Inglaterra.